La destrucción del segundo templo, el total arrasamiento de Jerusalén y el exilio de la nación judía son mucho más trágicos y horrorosos de lo que se había previsto. La insurrección contra los romanos comienza en las montañas de la Galilea, pero cunde por todo el país hasta la fortaleza de Gamla en el Golán, donde los rebeldes tratan desesperada pero inútilmente de hacer frente a las legiones romanas. 4.000 hombres son muertos a manos de los romanos y muchos otros se arrojaron al precipicio. La rebelión termina en la peor de las calamidades de los judíos hasta el Holocausto. Masada se encuentra a unos 400 metros sobre el Mar Muerto. Fue construida y fortificada por el rey Herodes como lugar de refugio en caso de una posible insurrección judía. O, lo que es peor, en la eventualidad de una invasión egipcia bajo el mando de Cleopatra, reina de Egipto. Para los rebeldes, este es el último reducto donde pueden hacer frente al enemigo. Bajo el mando de Elazar ben Yair, construyen una fortaleza inexpugnable sobre la cima de la montaña. Durante 7 años subsistieron como última comunidad judía independiente que había quedado en el país. Aquí habían construido su sinagoga y sus baños rituales. 3 años antes, Jerusalén era destruida por Tito. La legión acampa al pie del elevado pico de Masada. Después de una resistencia de 3 años, los rebeldes de Masada optan por el suicidio, al que prefieren a la rendición. Y cada uno se tendió en el suelo al lado de su mujer e hijos muertos, y los acogió en sus brazos y extendió con voluntad su cuello a ser degollado por los hombres encargados de este terrible acto. Los romanos no se alegraron esta vez por lo que sus ojos veían de sus enemigos, sino que se maravillaron de su noble espíritu y gloriosa decisión, que le rió a la muerte y no se arredró ante este gran acto. La ciudad de Abdad fue construida originariamente por los nabateos, un pueblo árabe nómade que la convirtieron en una ciudad comercial. Era una estación de importancia en la ruta de Eilat y de allí al lejano oriente. En esos tiempos, ya los romanos habían aceptado el cristianismo. Bajo la dominación romana, la desolada ciudad de Abdad es reconstruida. La iglesia de San Teodoro que vemos aquí es una reliquia de aquel periodo. San Teodoro fue un mártir griego del siglo IV. Este monasterio se encuentra al lado de la iglesia. Fue construido por monjes cristianos que resolvieron vivir aquí en el desierto del Negev. Los bizantinos han dejado rasgos evidentes de su dominación de estas tierras, donde construyeron tantas iglesias, castillos y fortalezas. Pero aún quedaban judíos en el país, tratando de conservar su acervo espiritual. Mantienen su corte suprema, el Sanedrín, que se reunían allí, en Beit Shearim. En Beit Shearim también vivía uno de los más afamados estudiosos judíos, Rabbi Yehuda HaNasi, quien ha compilado la Mishnah. Aquí es donde ha sido sepultado junto a sus 2 hijos. Sarcófagos de piedra tallada con varios decorados depositados en las cámaras de las catacumbas. Este piso de mosaico, encontrado en una antigua sinagoga cerca de Jericó, ostenta la inscripción hebrea «Sea la paz sobre Israel». El edificio es muy antiguo, ofreciéndonos una prueba más de la existencia de los judíos en este país en todas las épocas.
sean recordados para bien, sea para la eternidad su memoria. Amén. Los musulmanes conquistan el país. Los descendientes del profeta Mahoma difunden su verbo y el Islam pasa a ser la religión predominante del Medio Oriente. El área del templo recibe un nuevo nombre, el Haram al-Sharif, en memoria del Sharif Omar, quien conquista la ciudad santa. De este mismo lugar, el profeta Mahoma habría ascendido al cielo, dice la leyenda musulmana. La mezquita de Omar, con su cúpula de la roca, es la más bella de las mezquitas del mundo islámico. El monumental edificio octogonal, construido por Abd el-Malek, se encuentra sobre el preciso sitio donde se habría dado la ascensión de Mahoma. Jerusalén y el área del templo son pues lugares sagrados para el Islam. Solo las ciudades sagradas Meca y Medina en Arabia Saudita son consideradas más sagradas para los musulmanes. Jerusalén, denominada Elia Capitolina para los romanos, pasa a ser ahora el Quds, la sagrada. La antigua Jericó, llamada ahora Tel Sultán por los musulmanes. Aquí es donde se visita el lujoso palacio de Califa Hisham, de la dinastía Umayyad. Cuando Damasco, la capital de los Umayyad, está en la lejana Siria y el palacio de Jericó sirve como lugar de reposo invernal para los gobernadores musulmanes. Durante la dominación musulmana son construidas muchas mezquitas en todo el país, principalmente en las ciudades mayores como Jerusalén y Hebrón, realzando así su significado religioso. Regresan los cristianos a Tierra Santa cuando en Europa hay un profundo resentimiento por la presencia musulmana. Al frente de los cruzados está Ricardo Corazón de León de Inglaterra y el rey Godofredo al mando de tropas francesas, alemanas e inglesas. Este fuerte, el del Beldoin, ha sido bien denominado por los cruzados que lo construyeron. Ofrece una maravillosa vista de sus alrededores, el Valle del Jordán y las montañas de Galaad de Transjordania. Aún así, los judíos jamás habían abandonado el país. Siguen existiendo comunidades judías en Jerusalén y en Hebrón, en Tiberíades, en la Galilea y en Safed, centro del misticismo judío, la Kabbalah. El país es conquistado y vuelto a reconquistar. Salah ad-Din Saladino, el guerrero musulmán, vuelve a tomar el país y los musulmanes regresan a los santos lugares. Los muros que rodean a la ciudad vieja de Jerusalén han sido construidos sobre cimientos de la antigüedad y llegan a su altura actual por obra de los turcos. A la ciudad vieja de Jerusalén todavía se entra por los 7 pórticos en sus murallas. Sigue transcurriendo el tiempo cuando Napoleón Bonaparte sueña con fundar un imperio oriental como lo habían hecho tantos conquistadores anteriores. Se proponía arrancar a la India del dominio británico, pero como a lo largo de los siglos la tierra de Israel se alzaba en su camino. Combate en Gaza e invade el país avanzando hacia el norte. Napoleón es derrotado ante la fortaleza de Acre y su flota debe abandonar el país.
El primer suburbio judío fuera de las murallas es construido a instancias de Ser Moisés Montefiore. Así nace la moderna Jerusalén. Su expansión es rápida y pronto es más grande que la ciudad vieja. Entretanto, otra figura inmortal del renacimiento judío, el barón de Rothschild, echa los cimientos de la agricultura moderna del país. En esta época es fundada la primera población agrícola del país, Zichron Yaakov. Rishon LeZion es un poblado similar. Los pioneros son inspirados por su fe en la visión del Estado judío a crearse, como lo hubiera previsto Theodor Herzl. El movimiento sionista crece en la diáspora. Los judíos son llamados a retornar a su patria. La Primera Guerra Mundial. El país todavía dominado por el Imperio Turco es escenario de batallas. Finalmente, el general británico Edmund Allenby invade la tierra de Israel y entra a la ciudad vieja por el pórtico de Jaffa. En la tierra de Israel ha nacido el pueblo judío. En esta tierra se ha forjado su carácter espiritual, religioso y nacional. Aquí ha vivido en soberana independencia. Aquí ha creado una cultura de significado nacional y universal, y dio al mundo el eterno libro de los libros. Así reza el primer párrafo de la Declaración de la Independencia de Israel, dada a conocer en los propios días de la Guerra de Liberación. Un día después de la Declaración de Independencia estalla la Guerra de Liberación. El país está en sitio. Yad Mordechai, un kibutz nuevo en el sur, fundado por sobrevivientes del Holocausto, es aislado del resto del país. Los pocos combatientes resisten el ataque del ejército egipcio y de sus divisiones blindadas. Yad Mordechai pasa a ser símbolo de heroísmo. Nace el Estado. En la tierra de Israel es donde se encuentran Oriente y Occidente, Norte y Sur, lo viejo y lo nuevo, lo religioso y lo laico. Aquí se entreveran la tradición y la cultura, se amalgaman el pasado y el futuro y coexisten la realidad y los sueños. Esta tierra que tanto significa para tantos en todo el mundo debe transformarse en un crisol viviente del que debe de partir una sola palabra: paz. En esas tierras deambulaban y predicaban los profetas de las tres grandes religiones. Repítase pues el mensaje de esperanza de Isaías en esta ciudad, desde la cual se había dirigido al mundo todo con su profecía. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león andarán juntos, y un niño los pastoreará.